Bienvenidos a una edición más de En el Radar, esta propuesta de Chacra Televisión que tiene que ver con el clima, las perspectivas meteorológicas, por supuesto las novedades satelitales y toda la información que tenemos que tener disponible, ¿no? Tanto en el aspecto humano como en el aspecto productivo. Nos vamos a 9 de julio, allí vamos a escuchar ahora a Patricia Gorza, que es la presidenta de la Federación Agraria Argentina. La situación que está viviendo 9 de julio es tremenda, es casi como de catástrofe. Vamos al informe. Hoy la situación es dramática, es de desastre total. En el día de ayer teníamos una contención de una de las localidades rota, Facundo Quiroga. Anoche el agua estaba ingresando a la ciudad, al pueblo, es un pueblo rural. Tenemos otro pueblo rural que es la localidad de French, que ayer instaló las bombas con un alteo, porque saben que hoy podría tener ingreso de agua a su localidad. Y lo mismo que la localidad de Morea, 3 localidades del interior, pueblitos muy pequeños. Ayer estuvo Defensa Civil de la provincia instalándose en el partido 9 de julio para armar centros de evacuados. Así que la situación se volvió de difícil a dramática. Si bien este último fin de semana no tuvimos la cantidad de lluvias que hubo en otros lugares, arriba de 100 milímetros, acá fueron entre 50 y 90, pero nosotros venimos con un exceso desde que arrastramos desde el mes de marzo, y bueno, hoy ya estamos en esta situación que pasó de ser una inundación a ser una zona de desastre, y es realmente dramática porque ayer se asistieron con el helicóptero de Defensa Civil varias familias que habían quedado completamente aisladas y que no tienen posibilidad de salir. Y bueno, ese es el panorama, ¿no? Y ni hablar de lo productivo que tenemos la cosecha gruesa que se levantó este año, está desparramada en todo el partido 9 de julio, en Lomas, en los bolsones, porque no se pudo sacar. La ganadería muy complicada y ya se está descartando la siembra de la cosecha gruesa, entonces realmente la situación es dramática. Alejandro, la escucha desde el mercado de Cañuelas. Patricia, lamento mucho lo que le está pasando, realmente la situación, conozco muy bien estos temas recurrentes. El drenaje, qué difícil para el drenaje, el agua no se va de un día para otro más allá de las bombas. No puedo agregar mucho de lo que usted ha pintado recién como un panorama dantesco de la situación. Agua que viene bajando inclusive, el después del agua es el tema también, el otro tema que queremos abordar, el después del agua. Porque, como decía usted, cosechas esparcidas, un trigo que está tapado de agua, enfermedades fúngicas, animales que están pariendo en el agua. Es decir, dantesco y de desastre netamente lo que está ocurriendo en toda la zona de ustedes. ¿Cómo hacen con una emergencia sanitaria? Es otra de las preguntas que nos hacemos, Patricia. Mira, hacemos como podemos, Alejandro, porque la realidad es que lo más triste de toda esta situación es que era prevenible. Desde el mes de marzo, que a nivel local somos muchos los productores que estuvimos insistiendo y golpeando puertas en todos los ámbitos para que alguien tomase conciencia de los que ya pasamos por esta situación más de una vez. En mi caso es la 4ª inundación. Conocemos cómo funciona el agua y hay como un patrón que es el que se repite. Fue la del año 87, la del año 2001, la del año 2012. El patrón es siempre el mismo. Y es este patrón que empieza en el otoño y sabemos que en la primavera, cuando ya entramos al otoño así, todo termina muy mal. Y lamentablemente no hubo respuesta operativa a la altura de las circunstancias. 9 de julio tiene las obras troncales hechas, pero no están en buen estado debido a que desde el año 2001, 2002, 2003, que fue cuando se realizaron, nunca tuvieron mantenimiento. Entonces hoy te encontrás con un distrito colapsado en obras y a su vez con todo el agua que no solamente lo que llovió, ya pasamos los 1.500 milímetros, sino todo lo que ingresa de aguas arriba de la zona de Carlos Casares, de Peguajó, de Henderson, todo desemboca en 9 de julio para después ir hacia el canal, hacia el río Salado entre Bragado y Álvaro. Bueno, lo único que tenemos es que ayer hablábamos, imagínate que los grupos de productores son hoy un espacio de contención. Es que nos tenemos a nosotros, es lo único que tenemos. La solidaridad de que todos estamos ayudándonos, porque cuando no le toca a uno, le toca al otro, tener una emergencia en el día que necesitas la ayuda de otros, y es lo que estamos teniendo. Para adelante, y no lo sé.
No lo sé, saldremos adelante como siempre en otras situaciones. Lamentablemente muchos van a quedar en el camino porque el productor chico y sobre todo a los que tienen compromisos financieros por haber invertido en algo están muy complicados. No se homologa la emergencia en Nación, lo cual es muy complejo, sobre todo para los que tienen créditos en el Banco Nación, para los que están liquidando vientres. Hoy el que liquida vientres, que hay tambos que cerraron, están pagando impuestos a las ganancias sobre esa descapitalización. O sea, creo que es una situación que además en esta zona el agua no se va, como bien dijiste, Alejandro. No es que dentro de 2 meses el agua no está. Acá cuando nos inundamos de esta manera, esto impacta 2 años, 3 años en el partido 9 de julio, porque no hay ríos, no hay arroyos, acá la pendiente es muy baja, sí o sí depende de las obras de canalización. Patricia Gorza. Así que el panorama es triste. El panorama es triste. Patricia Gorza, para quienes están escuchándonos y son parte de este programa diario, es productora agrícola y ganadera. Está hablando en primera persona. Como decía, es dirigente de la Federación Agraria en 9 de julio. Es la titular de Mujeres Rurales Argentinas. Es líder de la ruralidad de las Américas, del Instituto Iberoamericano de Cooperación de la Agricultura. Estamos hablando con alguien que vive en territorio la problemática, pero que además la ha abordado más allá de sí misma. Frente a todo esto, Patricia, ayúdanos, es muy joven además, por eso la tuteo, a poner blanco sobre negro, como siempre decimos con Alejandro Canepa. Emergencia agropecuaria, gran titular, se prorrogó en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué implica, en primer lugar? Y además, ¿se homologó a nivel nacional o se sigue esperando? Y además, el Comité de la Cuenca del Río Salado se reunió de emergencia y... ¿podés darnos algunas de esas respuestas? Mira, con respecto a la emergencia ya tendría que ser declarado desastre, viste que tenés la instancia de emergencia y dentro de la emergencia es emergencia y o desastre. Yo creo que a partir de este fin de semana ya pasamos a ser desastre. La emergencia a nivel provincial está decretada desde mayo y tuvo una extensión la semana pasada para que se extienda hasta febrero. La emergencia consiste en la prórroga del pago de todos los tributos de origen provincial y eso impacta en los que tengan deuda o financiamiento tomado en el Banco Provincia, o sea, tener facilidades ahí, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. La emergencia a nivel nacional, una vez que el circuito de la emergencia funciona, una vez que se decreta a nivel provincial, todo eso va al Ministerio de Economía de Nación es la forma en la que se realiza, y ahí Nación lo evalúa y adhiere también a esa emergencia para lo que serían impuestos nacionales, sobre todo impuestos a las ganancias, bienes personales, todo lo que se paga a nivel en ARCA. Nación nunca la homologó, nunca tuvimos respuesta para poder que los productores puedan tener ese beneficio entre comillas, ¿no? Sí, burocracia. Claro. Sí, burocracia. Beneficio entre comillas, pero la realidad es que alguien que está en esta situación crítica, una quita del impuesto a las ganancias sobre la descapitalización es importante. O sea, no es que eso nos va a solucionar la inundación, pero todo suma cuando vos tenés que cuidar lo que te queda y ver cómo con eso tenés que seguir adelante. Y después, con respecto a la reunión de emergencia de la cuenca, fue una reunión de urgencia, pero que fue convocada por Carvap. No tuvo presencia de todas las instituciones y entiendo que debería haber una reunión hoy mismo o mañana, donde estén presentes todas las instituciones y todos los intendentes. Acá necesitamos que todos los intendentes estén presentes, no solamente 9 de julio y Casares, porque el agua es sistémica, es un sistema que impacta incluso en diferentes regiones de hidráulica. Nosotros, Casares, 9 de julio y Bragado, pertenecemos a 3 regiones de hidráulica diferentes, con 3 cabezas de hidráulica diferentes. Y el agua entonces, ya. Es algo integral. El agua en los pueblos ya, Patricia. El agua en los pueblos ya. El agua en los pueblos. Sí. Hay defensa civil, se instaló ayer, el 9 de julio. Ya cuando eso sucede es porque lo que ellos están previendo es grave.
y se quedaron acá para instalar centros de evacuados. O sea, ya excede la producción, ¿no? Estamos hablando de la vida de las personas. Ni hablar que hay 2 escuelas rurales que hace 3 meses que no tienen clases. O sea, el problema acá en esta zona, al igual que en Carlos Pasares, llevamos 6 meses de esta situación. Por supuesto que ahora en un pico de desastre absoluto, pero fueron 6 meses. Hubo mucho tiempo dentro de la misma inundación para activar mecanismos que ayudasen a no llegar a este estado crítico y lamentablemente no se tomó real conciencia de la situación. Ayúdame a repasar, agradeciéndote enormemente el tiempo, Patricia Gorza. Ya atravesé, dijiste, siendo una mujer tan joven, al menos 4 inundaciones de esta naturaleza. En el 87, en el 2001, en el 2012, ahora en 2025, 3 meses sin clases, los chicos en la zona. Esto podía haberse previsto. El agua está llegando al casco urbano de Facundo Quiroga. El impacto no solo económico, es social. Y hasta ahora, a partir de toda esta experiencia, nadie pudo hacer nada para revertirlo, excepto los productores que vos decís están solos y solo se tienen a sí mismos. No hay maquinaria, no hay hidráulica, digo nacional, provincial, comunal, no importa de dónde. Sí, el municipio tiene pocos recursos, veníamos de una situación a nivel municipal de mucho abandono con respecto a los caminos y al estado de los caminos, que fue lo primero que se notó cuando arrancamos con los excesos en marzo. Provincia mandó 3 máquinas, 3 retroexcavadoras grandes, una pala frontal, bueno, el equipo de defensa civil, Nación no, Nación hasta ahora no ha sido presente con ninguna gestión, pero todo llegó tarde, porque cuando nosotros empezamos a solicitar el envío de maquinaria, sobre todo a hidráulica provincial, había sucedido, los que nos decían es que estaban por la crisis de Bahía Blanca y la crisis de lo que había sucedido allá por la zona de Campana, Zárate, creo que fue en abril eso. Sí. Entonces cuando se descomprimió ahí empezaron a mandar máquinas acá, pero bueno, ya estábamos muy sobre la hora, porque hoy, por ejemplo, ayer tenemos 2 retroexcavadoras que ayer no podían trabajar, porque no las podían ingresar a los lugares donde hay que trabajar. La red rural de caminos está totalmente colapsada. Lo único que queda sostenido son los accesos principales que tienen por ahí alteos o accesos desde asfalto a las localidades, pero después la red rural está totalmente intransitable. Y cuando digo intransitable es que ni siquiera con una 4x4, que siempre nos han tildado por el tema de las 4x4, ni siquiera con una camioneta 4x4 se puede acceder. Hoy el medio de transporte es el tractor, el caballo y nada más. Y así llegar hasta los accesos principales y de ahí a salir a las rutas. Tremendo. Patricia, nosotros nunca hacemos entrevistas que duren más de 6 o 7 minutos por el ritmo que tiene la primera mañana. Hoy le destinamos este tiempo, este diálogo con vos, porque no solo es el de un dirigente agropecuario, es el de una realidad y es de alguien, un productor que lo está viviendo en primera persona. Y así lo están viviendo los oyentes, que por eso nos están enviando mensajes. Por ejemplo, preguntan respecto de la situación de los tambos a partir de una foto que claramente publicaste vos en redes sociales, en X, con un tractor volcado que vos señalabas, según nos dice aquí el oyente Jorge, de Pergamino, que vos que indicabas que no podían sacar la leche y que volcó el tractor. Sí, la situación de los tambos es la más crítica. 2 tambos ya cerraron hace alrededor de un mes, o sea, fueron decisiones que se fueron tomando el último mes. Tenemos una fábrica de lácteos cerrada y los tambos que quedan en pie, sacar la leche es una odisea. Por supuesto que sacan menos de lo que la es habitual, que no entran camiones ya hace muchos meses, entonces son cisternas muy chicas tiradas por tractores y la situación del tambor es realmente crítica. Lo que a muchos los lleva a achicar primero, ¿no? Reducir primero y después, lamentablemente en algunos casos decidir el liquidar el tambo y cerrar. Ha sido normal en estos últimos meses ver seguido camiones en la ruta con vacas solando.
Bueno, y nos vamos a la provincia de Santa Fe. Allí la vicegobernadora Gisela Scaglia, ¿no? Y este informe sobre la reunión del comité operativo a raíz de las lluvias que se han intensificado en la zona. Nosotros tenemos expectativa de que va a bajar el agua y sí el monitoreo de lo que, como bien decía Carlos, de lo que pueda pasar con el agua que venga desde Córdoba para la cuenca del Carcarañá, que es lo que estamos monitoreando ahora. Se espera que no haya más agua, no llueva más, por lo menos en la parte sur, estamos mirando lo que va a ser la parte norte y eso llevaría tranquilidad. También es cierto que ahora siempre pedimos responsabilidad en estos momentos, mucho cuidado al transitar las rutas y sobre todo, en la mejor manera lo digo, hacer caso a las alertas que emite la agencia, que todo el mundo puede tener acceso, pero que son importantes, porque cuando todos trabajamos en conjunto uno puede sentir que la situación se controla mucho más rápido, ¿no? Obviamente, nunca los balances después de estas cosas son positivas, lo que podemos decir es que hemos actuado de manera correcta. Después ahora, obviamente hay que acompañar a las familias que seguramente tengan algún tipo de necesidad en términos sanitarios o de ayuda y a los productores agropecuarios que el agua se le vaya bien de los campos, obviamente, que es un tema para nosotros también importantes en términos de la producción y de que creo que se actuó bien en esto con hídrica, de que muchos de los canales estaban limpios y habíamos tenido un trabajo muy a conciencia durante todo el año y eso también ha ayudado a desagotar el agua. También eso es algo a destacar del trabajo que se vino haciendo, ¿no? De que cuando no llueve se limpian los canales, eso es importante también. Bueno, y ahora nos vamos a la pausa, pero no se vaya, que enseguida vienen las claves climáticas de la semana y José Javier Merlos. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Bueno, y seguimos en el radar, por supuesto, y nos vamos ahora a esta información que usted está esperando, ¿no? Las claves climáticas de la semana y José Javier Merlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, tras la irrupción de aire frío que llegó a gran parte del territorio argentino entre este miércoles y jueves, con temperaturas realmente bajas, sobre todo las mínimas, este día jueves y hoy viernes, bueno, ya con el ingreso de altas presiones tras esta irrupción de aire frío, vamos a tener condiciones de buen tiempo para el fin de semana, con cielo despejado, tan solo algo nublado. Las mañanas todavía serán frías, pero las temperaturas lentamente se irán recuperando con la circulación ya de viento del sector norte. Esto de a poquito nos va a traer un aumento sobre todo de las temperaturas máximas. En tanto, para la semana que viene, recién el día miércoles llegará un sistema frontal, un nuevo sistema frontal que va a generar algo de inestabilidad sobre lo que es el centro y norte y sudeste de la provincia de Buenos Aires, con algunas precipitaciones aisladas. En tanto, todavía queda algún remanente de alguna lluvia dispersa sobre lo que es el extremo, el borde norte, el extremo norte de la provincia de Misiones, es decir, el norte del litoral. Y para la semana que viene, esta región nuevamente recibirá algunas precipitaciones allá por el día lunes o martes, precipitaciones aisladas, que después irán mejorando las condiciones meteorológicas a partir del día miércoles y jueves. En tanto, para lo que es el noroeste argentino, tendrán algunas nevadas en la zona de
Catamarca y La Rioja, también el oeste de Salta y el oeste de Jujuy, nevadas inusuales para esta época del año, pero que van a llegar entonces para lo que es parte de este viernes y el día de mañana sábado. La Patagonia bastante tranquila, la situación meteorológica, recién para el día lunes o martes volverán algunas precipitaciones en el oeste de Río Negro y Neuquén, precipitaciones en forma de lluvia y quizás alguna nevadita en las zonas más altas de estas provincias, tanto la de la provincia de Neuquén como la de Río Negro. Reitero entonces, fin de semana con estabilidad, sin precipitaciones, con mañanas frías, con tardes un poquito más agradables que la que tuvimos jueves y viernes, y recién la semana que viene, lunes y martes, todavía con condiciones de cielo parcialmente nublado o nublado, y el día miércoles la llegada de un frente frío, una zona frontal, generará algo de inestabilidad en la llanura pampeana. Bueno, y nos vamos a escuchar ahora a Hugo Enríquez, que es presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, ¿no? Un partido que está bajo el agua. La realidad es que hoy estamos totalmente complicados en esta zona. Bien vos lo decías, remarcabas, Casares y Bolívar y 9 de Julio son los 3 partidos más complicados. Casares y 9 de Julio están muy complicados hoy, lamentablemente. Después de estas lluvias de agosto, con 200 y pico milímetros durante agosto, y la última que fue este fin de semana con entre 80 y 90 milímetros, terrible. Hoy 9 de julio tiene prácticamente un 45% del partido bajo agua, y además la imposibilidad de llegar a muchos lugares, lamentablemente por el estado de los caminos cortados, anegados, por el agua, inicialmente por falta de mantenimiento, que bueno, se profundizó, y además por todo ahora sí realmente por la cantidad de agua, gran cantidad de agua que hay. Y hoy tenemos también varios pueblos del partido con el agua al borde de los pueblos, amenazando de alguna forma, si continúan las lluvias, de llegar agua dentro de los pueblos, lamentablemente, ¿no? Hoy la situación es muy compleja. ¿Qué cantidad de hectáreas son las que están bajo el agua hoy? Hoy estimamos alrededor de 190 a 200.000 hectáreas bajo agua en 9 de julio. 9 de julio para la audiencia, para que sea la audiencia, tiene 430.000 hectáreas totales y tenemos 190 a 200.000 bajo agua hoy. Es un número aproximado, no es un dato preciso. Va a salir el dato entre unos días cuando tengamos las primeras fotos satelitales de cuánta agua hay realmente. Pero bueno, eso te da el impacto de lo que estamos pasando lamentablemente el 9 de julio hoy, ¿no? Hugo, bueno, sí, lamentable lo que está pasando en el campo, por supuesto, donde veíamos, hace unos días hablábamos también con gente con bomberos de Dudignac, ahí en el partido 9 de julio, y realmente los caminos rurales no son caminos, son canales, ¿verdad? Veíamos imágenes que pasaban en tractor para llevarle alimento a los animales, insumos veterinarios también, porque tienen vacas en plena aparición. Sí, lamentablemente nos agarra en un momento justamente en época de plena aparición para nuestra zona, pero la realidad es que hoy hay muchos campos que con estas últimas lluvias se quedan prácticamente sin campo para sostener las cargas ganaderas, y hay muchos campos que están de alguna forma evacuando la hacienda porque hoy ya es insostenible seguir produciendo en muchos campos dentro del 9 de julio. Eso lamentablemente va a llevar como consecuencia a un achicamiento del rodeo en nuestro partido, por lo menos por las próximas, yo creo que 2 o 3 campañas, lamentablemente, hasta que podamos recuperarnos de todo esto, porque no solamente se pierde superficie para trabajar, sino que se pierden pasturas, se pierde Sí, bueno, Hugo, como vos bien decías recién, no solo se pierde, bueno, la época de aparición,
las vacas, ¿verdad?, que se complica para alcanzarles insumos veterinarios, alimentos y demás, porque hay zonas anegadas donde no se puede llegar hasta donde están. Hay gente que tiene en otro campo las vacas de cría, que nos contaba también la gente de Dudignac, hablábamos hace unos días, que no pueden llegar, llegan en tractor, con carros, por supuesto, para llevar, y a veces es difícil de llegar, están mal pariendo alguna de ellas, y como bien decías, no solo en la ganadería, ¿no?, la siembra, muchos no pudieron terminar de levantar la cosecha de la gruesa, se complicó para la fina, ahora la gruesa nuevamente para sembrar, ni hablar, ¿verdad?, de la siembra está en un gran porcentaje ya perdido. Queda algo de maíz tardío todavía que se estaba terminando de levantar dentro del agua en el mayor de los casos. La fina sembró apenas un 30-35% de lo proyectado. Bueno, Hugo, me decías que aparte de lo complicado que estaba para la ganadería, para las vacas que están en plena aparición, también ha complicado y mucho a lo que ha sido terminar de levantar la cosecha y la siembra que viene, ¿verdad? Sí, la realidad es que se está terminando de levantar los últimos lotes de maíz tardío que quedaban, muchos lotes dentro del agua todavía, de maíz tardío que queda, y la verdad que la siembra fina se pudo sembrar apenas un 30-35% de lo proyectado, o sea que imagínense la dimensión, esto estoy hablando de hace 2 meses atrás, o sea que mes y medio, 2 meses atrás, o sea que estábamos mucho mejor ya en ese momento. Y de la siembra gruesa, estamos a 20 días de empezar la siembra de gruesa, pero la perspectiva hoy es totalmente mala, hay muy pocos lotes para acceder, por los caminos de la forma en que están, y intransitable para la maquinaria agrícola en la mayoría de los caminos. Quiere decir eso que no solamente el 45% tenemos perdido por agua, sino que tenemos una gran parte del partido que es inaccesible para maquinaria para poder llegar a trabajarlo. Esto nos deja un poco al descubierto la perspectiva para el año que viene, cuando debería ser la cosecha y la zafra de terneros, con una zafra reducida de terneros y una cosecha que va a ser mucho menor en volumen. Económicamente va a ser un gran golpe para el 9 de julio, lamentablemente. Esto es un poco el análisis de la situación del partido 9 de julio hoy, en función de la inversión que tenemos, ¿no? ¿Qué dicen las autoridades? A ver, las autoridades locales plantean que los recursos económicos que tienen son escasos. Siempre tuvimos la discusión de que la tasa de red vial no se ejecutó en un 100% dentro de lo que se hubiera ejecutado. Parte de eso es un poco la intensidad de camino. Hoy totalmente complicada por el agua, que bueno, hubiese excedido un poco a todo esto. Pero la realidad es que provincia dio muy poca respuesta, mandó 3 máquinas, una máquina que estaba un tiempo más largo, 2 máquinas por un tiempo acotado, más una pala cargadora más, o sea, muy poca herramienta. Nación directamente no envió ningún tipo de recurso, y lo más desolador por ahí es que ni desde la provincia ni de Nación se han acercado hacia el territorio a ver la necesidad, a ver los problemas realmente que tenemos. Entendemos que la situación económica de provincia y Nación son complejas hoy, pero la realidad es que tampoco se han acercado a ver las necesidades reales que tenemos acá o los problemas que tenemos para acompañarnos de alguna forma en esto. Alguna segunda o tercera línea política ha bajado desde provincia, pero a un sector muy puntualizado, ni siquiera contacto con nosotros. Hemos hecho un pedido a desarrollo horario hace ya cerca de 50 días, sin respuesta formal aún, y hemos hecho una carta abierta que seguramente vos la habrás visto al presidente de la Nación, haciéndole un pedido urgente de ayuda. Tampoco sin ningún tipo de respuesta aún, ya esa carta tiene cerca de 15 días. Sí. La realidad es que están todos en campaña y nosotros acá nos estamos ahogando y estamos perdiendo el juego que tenemos. Parece que valemos poco y nada, o que no estamos en Argentina, ni en provincia de Buenos Aires. Sí, así es, lo de la carta, bueno, teníamos conocimiento de la carta que enviaron los productores. De cualquier manera, ahora en lo inmediato, lo que más sirve para ustedes sería la emergencia agropecuaria, algo para paliar, ¿verdad?, la situación inmediata, porque las máquinas, ¿de qué servirían ahora? ¿Qué es lo que se puede hacer en este momento con tanta agua con las máquinas? Hoy ya con las fotos de hoy, ya la última lluvia, hoy se puede hacer poco y nada, hoy se pueden seguir destrabando algunos tipos de canales.
como para poder aliviar un poco la situación. No la vamos a mejorar, lamentablemente. Esto habría que haberlo hecho en marzo, abril, cuando empezó todo el problema y que se empezó a pedir y que nunca fuimos escuchados. La emergencia, ya tuvimos un periodo de emergencia desde el 1 de marzo al 31 de agosto, que inició el 21. Se hizo la renovación de emergencia hasta fin de febrero ahora, del 2016. Estamos esperando la homologación de emergencia de nación. La realidad es que la emergencia sirve, por un lado, pero la ley de emergencia hoy con el cambio de la forma de trabajo en la tierra, ha quedado vetusta la ley porque la emergencia en muchos casos no sirve para el dueño del campo, no sirve para el contratista, o sea, queda totalmente sin mucha ayuda de alguna forma, ¿no? La emergencia está dirigida a los dueños de los campos que explotan sus campos. Y hoy hay mucho campo que está arrendado y la emergencia en ese caso cubre muy poco y nada, o sea, no tiene un alcance interesante para poder paliar esta situación. Eso es un poco la lectura de este lado. Igualmente, sí, en el 9 de julio se presentaron 174 productores en la primera etapa de emergencia. Ahora estamos esperando que se reabra, porque se van a presentar más productores seguramente, porque hoy sí el problema es de desastre, ya no es emergencia para la ley. Aunque como arrancamos la nota, esto es una catástrofe más que un desastre. Claro, sería emergencia y/o desastre agropecuario, así sería lo que se pide hoy, pero de cualquier manera, como vos decís, sirve a medias. Lo que sería más lógico esperar que baje el agua, que esto va a llevar tiempo, por supuesto, y realmente en la época que hay más seca, ahí aprovechar y hacer los trabajos que realmente hacen falta, de alteos, alcantarillados y limpieza de canales, pero todo eso hay que hacerlo en época de seca. Ahora ya es absurdo, ¿no? Esperemos que esta situación nos termine de enseñar y no, o sea, nosotros tuvimos una inundación parcial en el 2012, una inundación muy fuerte en el 2000, 2001, una en el 87. Esperemos que esta situación de alguna forma nos deje un poco más unidos para poder seguir trabajando una vez que el agua se vaya, porque la realidad es que hoy estamos todos pidiendo porque está el agua, pero cuando se va el agua quedamos unos pocos tratando de pedir y muchas veces no somos escuchados porque somos unos pocos los que seguimos pidiendo cosas que parecen extraterrestres, y no son extraterrestres, son cuestiones de fondo para que cuando vengan estas situaciones tratemos de pasar lo mejor posible. A ver, de esta situación, si hubiésemos estado acomodados también nos hubiese pegado, pero nos hubiese pegado mucho menos de lo que nos está pegando, lamentablemente, ¿no? Sí, así es. Bueno, Hugo, la verdad que te agradezco mucho el contacto, sé que están viviendo días muy difíciles, seguramente en las próximas semanas vamos a estar dialogando nuevamente con ustedes. Esperemos que el agua baje y que no llueva más, ¿verdad? Realmente eso, que no llueva. Ahora ya viene la primavera, si Dios quiere, si viene época linda, con sol va a secar un poco más, pero mientras no llueva y venga buen tiempo, la verdad que con eso ya es por lo menos pedir algo, aunque sea un poco. Esperemos que esta primavera nos dé un poco una tregua. Lamentablemente la primavera para nosotros es la época más lluviosa, pero esperemos que nos dé una tregua como para dejarnos, que baje un poco el agua, afloje y poder acomodarnos un poco dentro de la situación. Bueno, te agradezco mucho el contacto, saludos a toda la gente de 9 de julio y que bueno, puedan pasar lo mejor posible. Sabemos que hay familias que se han ido a la ciudad, han quedado, bueno, los maridos en el campo, nos han contado trabajando con mujeres que se han tenido que ir con sus hijos porque no pueden asistir a escuelas rurales. La verdad que esto es lamentable, sí, porque son familias también, no solo la pérdida de la producción, familias también que se tienen que separar por estas cuestiones climáticas. Realmente no es lindo para el productor agropecuario lo que está atravesando. Yo te agradezco mucho el contacto. Bueno, muchas gracias, y esto no solamente lo productivo, sino todo el entramado social de la parte agropecuaria, como bien lo dijiste vos, que se afecta totalmente, y bueno, la gente de esta forma abandona los campos y termina concentrándose en las ciudades. Y tenemos la zona rural cada vez más despoblada, ¿no? En parte por estas situaciones también. Y llegamos al final de En el Radar, esta propuesta que tiene que ver con las perspectivas climáticas y todo lo que hemos visto, ¿no? La situación originada por las inundaciones y las lluvias sobreabundantes. Estamos en septiembre, ya viene la primavera. Bueno, las perspectivas también climáticas para los próximos días, clave para el sistema productivo argentino. Hasta la próxima.